El símbolo de la cruz nos resulta muy familiar. La vemos en las iglesias, en las obras de arte, en joyas y ornamentos. Nos resulta tan familiar que ya no nos impresiona. ¿Qué pensaríamos si al entrar en una iglesia viésemos la representación de un hombre colgado de una horca? O que alguien lleve en el cuello una cadena con un colgante que represente una silla eléctrica. Pues bien, en tiempos de Jesús, la cruz era precisamente eso, una forma de ejecución de sentencia de muerte, una de las más crueles conocidas por el ser humano. Fue abolida en el año 315 porque incluso los romanos la consideraron excesivamente inhumana. La cruz ha sido considerada siempre como el símbolo de la fe cristiana. Una gran parte de los evangelios trata sobre la muerte de Jesús. Una gran parte del Nuevo Testamento se ocupa de explicar lo que sucedió en la cruz. El acto litúrgico principal de la Iglesia, la Santa Misa, se centra en hacer presente la muerte y resurrección del Señor y comulgar con su cuerpo quebrantado y su sangre derramada en la cruz. Cuando el apóstol San Pablo escribía a los Corintios les dijo: «Mientras estaba con vosotros, decidí no conocer nada más que a Jesucristo y este crucificado». 1 Corintios 2:2. La mayoría de los grandes personajes que han influido o hasta han cambiado el mundo son recordados por el impacto que han causado sus vidas. Jesús, que ha cambiado más que nadie el curso de la historia mundial, es recordado además y sobre todo por su muerte. ¿Por qué nos causa tanto impacto la muerte de Jesús? ¿Qué diferencia hay entre su muerte y la de Sócrates u otros personajes de la historia, por ejemplo? ¿Por qué murió Jesús? ¿Qué consiguió con su muerte? ¿Qué significa que el Nuevo Testamento nos diga que murió por nuestros pecados? Estas son algunas de las preguntas que procuraremos responder en este vídeo. Nos enfrentamos con un gran problema. Hay quien dice: yo no necesito ser cristiano, que es como decir: ya soy feliz, tengo una vida plena, procuro ser buena persona y llevar una vida decente. Para poder entender por qué murió Jesús, hemos de retroceder y observar el gran problema con el que se enfrenta cada persona. Si somos honrados, todos hemos de admitir que hacemos cosas que sabemos que están mal y que a menudo buscamos excusas para justificarnos. Pablo escribió: todos habíamos pecado y vivíamos privados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Dicho de otra manera, todos nos hemos quedado muy atrás respecto a la norma de Dios. Si nos comparamos con los ladrones, con los que abusan de niños o incluso con algunos de nuestros vecinos, puede que pensemos que aún nos vemos bastante bien, pero cuando nos comparamos con Jesucristo, vemos que nos hemos quedado muy atrás. Un hombre convertido a la fe en Jesucristo escribió refiriéndose a su vida pasada: si escribo todo lo que he pensado y lo que he hecho, dirán que soy un monstruo depravado. La esencia del pecado consiste en la rebelión contra Dios. Así se nos expresa en el libro del Génesis capítulo 3. Y como resultado nos separamos de Él. Como el hijo pródigo, parábola que podemos leer en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32, nos encontramos lejos de la casa del Padre y con nuestras vidas destrozadas. A veces se dice: si todos vamos en el mismo barco, ¿qué importancia tiene? La respuesta es que tiene mucha importancia, dadas las consecuencias del pecado en nuestras vidas,
que podemos resumir en 4. La primera, la contaminación por el pecado; la segunda, el poder del pecado; la tercera, el castigo por el pecado; y la cuarta, la separación que el pecado ocasiona. La contaminación por el pecado. Jesús dijo: lo que sale del hombre le hace impuro, porque de dentro del corazón del hombre salen las malas intenciones que le llevan a relaciones ilegítimas, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, trampas, libertinaje, envidias, injurias, arrogancia, insensatez. Todo eso sale de dentro y hace impuro al hombre. Marcos 7, 20, 23. Todo eso contamina nuestra vida. Podríamos decir: yo no hago la mayoría de esas cosas, pero con una sola es suficiente para destruir nuestras vidas. Tal vez nos agradaría que los 10 mandamientos fuesen como un examen en una hoja de papel, en que nos dejasen fallar un margen de 2 o 3 preguntas y poder pasar la prueba. Pero la palabra de Dios nos dice que si rompemos cualquier parte de la ley divina, somos culpables de romperla toda. Santiago 2:10. Los 10 mandamientos son como un puente de 10 arcos. Si se rompe cualquiera de ellos, aunque sea uno solo, ya no podremos pasar el puente para cruzar el río. O bien también como si quisiéramos hacer una tortilla con 10 huevos, solo que uno de ellos esté podrido, ya arruinará toda la tortilla, aunque los demás estén bien. Queda claro, pues, que una sola ofensa contamina nuestras vidas. El poder del pecado. Las cosas indebidas que hacemos tienen un poder de adicción. Jesús dijo: en verdad os digo que todo el que peca es esclavo del pecado. Juan 8:34. Es más fácil verlo en algunas áreas que en otras. Por ejemplo, sabemos que quien toma una droga fuerte pronto caerá en su red y se hará adicto. Se puede ser también adicto al mal carácter, a la envidia, al orgullo, al egoísmo o a la inmoralidad sexual. Nos podemos volver adictos a patrones de pensamiento o de conducta que nos vemos incapaces de romper por nosotros mismos. Esta es la esclavitud de la que hablaba Jesucristo, la que puede destruir nuestras vidas. Muy a menudo creemos falsamente que por el hecho de no someternos a ninguna ley somos más libres, y no nos damos cuenta de que nuestro egoísmo acabará imponiéndonos leyes y servidumbres mucho más duras, que el pecado nos someterá y nos dejará en un estado lamentable. ¿Quién no ha conocido hombres y mujeres esclavos de sus vicios, que han llegado a un final desastroso? Hombres y mujeres dominados por las riquezas que han acumulado, temerosos e intranquilos ante la posibilidad de perderlas; otros esclavizados por la pasión de la lujuria, que les hace incapaces de poder disfrutar del amor auténtico y puro, y les hace víctimas de enfermedades dolorosas; otros ahogados en el alcohol o en la droga, que deshace sus vidas; o prisioneros del juego, por el que han perdido sus bienes y han puesto en peligro la manutención de sus familias. Cuando comenzaron a deslizarse por esta pendiente, puede que creyeran que actuaban libremente y que podían presumir de su libertad ante los demás, gente más timorata y menos audaz. También estos ídolos a los que han entregado sus vidas son dioses falsos que acaban devorando a sus adoradores. El pecado es el capataz más despiadado de todos: miseria y desilusión, desesperación final. Este es el único salario que el pecado paga a sus sirvientes.
El castigo por el pecado. Hay algo en la naturaleza humana que clama por la justicia. Cuando oímos casos de mujeres maltratadas, de niños de los que se ha abusado, de obreros explotados, de ancianos atacados en su hogar, de bebés golpeados y otras cosas por el estilo, deseamos que quienes han hecho eso sean castigados. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el juicio de Nuremberg, fueron castigados los criminales de guerra que habían sembrado el horror y la muerte. ¿Qué decir también de los causantes de los genocidios en la antigua Yugoslavia o en Ruanda, o en Irak, o en otros tantos países? Nuestra motivación puede ser una mezcla de sentimientos. Puede que haya un elemento de venganza, pero hay una ira justificada. Pensamos correctamente que el pecado merece castigo, que quien hace cosas así no puede salirse con la suya. No solo el pecado de los demás merece castigo, sino también el nuestro. Un día todos compareceremos ante el juicio de Dios. San Pablo nos dice que la paga del pecado es la muerte. La separación ocasionada por el pecado. La muerte de la que nos habla el apóstol no es solamente física, es una muerte espiritual que consiste en la eterna separación de la presencia de Dios, en quien está nuestro destino y la razón de nuestra felicidad. La división entre nosotros y Dios comienza ahora. El profeta Isaías proclamó: la mano del Señor no es tan débil que no pueda salvar, ni tan duro su oído que no pueda oír. Son vuestras culpas las que han abierto un abismo entre vosotros y vuestro Dios. Isaías 59, 1, 2. La solución. Todos hemos de luchar contra el pecado en nuestras vidas. Cuanto más comprendamos nuestras necesidades, más apreciaremos lo que Dios ha hecho por nosotros. La autosustitución de Dios. El punto central de nuestra fe es el sacrificio en la cruz que Jesucristo hizo de sí mismo por nuestros pecados. Cuanto más profunda sea la percepción de nuestra necesidad de ser salvados, mayor será nuestro amor por Jesús y por consiguiente, mayor nuestro deseo de servirle. La buena noticia que el cristianismo nos da es que Dios nos ama y no nos abandona a la confusión que ocasionamos en nuestras vidas. Él vino a la tierra en la persona de su Hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar. 2 Corintios 5:21, Gálatas 3:13. En esto consiste lo que podemos llamar la autosustitución de Dios. En palabras del apóstol San Pedro, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo al patíbulo, para que muertos al pecado vivamos como justos. Él con sus heridas os curaba. ¿Qué significa la palabra autosustitución? En su libro El puente sobre el río Kwai, Ernest Gordon explica la historia real de un grupo de prisioneros de guerra trabajando en el ferrocarril de Burma durante la Segunda Guerra Mundial. Al final de la jornada se recogían todas las herramientas. En una ocasión un guardia japonés notó que faltaba una pala y exigía saber quién se la había quedado. Comenzó a gritar enfurecido hasta entrar en un estado de ira paranoica y ordenó que el culpable diese un paso al frente, pero no se movió nadie. «¡Todos morir! ¡Todos morir!», gritó cargando y apuntando el rifle hacia los prisioneros. En ese momento un hombre se adelantó un paso y el guardia le golpeó con el arma hasta matarlo, mientras el prisionero guardaba silencio. De vuelta al campo volvieron a contar las herramientas y vieron que no faltaba ninguna pala. Ese hombre había dado un paso al frente como sustituto para salvar a los demás. Otro ejemplo es el del padre Maximiliano María Kolbe, del que ya hablábamos en el primer vídeo, cómo aquel fraile franciscano sustituyó en la muerte injusta a un
padre de familia. La agonía de la cruz. El Hijo de Dios se ha hecho hombre y ha venido como sustituto nuestro. Soportó la crucifixión por nosotros. Cicerón describió la crucifixión como la tortura más cruel y espantosa de todas. Jesús fue despojado de sus vestiduras, atado a una columna y azotado con látigos de piel trenzada con trozos de huesos afilados y plomos. Eusebio de Cesarea, obispo e historiador cristiano, que vivió entre los siglos III y IV, describió así la flagelación romana. Quien sufría la flagelación acababa con las venas al descubierto. Los músculos, tendones y entrañas de la víctima quedaban al descubierto. Jesús fue conducido después al pretorio, donde le colocaron en la cabeza una corona de espinas. Padeció la burla de los soldados que le golpearon en la cabeza y la cara. Después se le obligó a cargar con la cruz sobre sus espaldas sangrantes hasta que cayó exhausto, y Simón de Cirene fue obligado a llevar la cruz detrás de Jesús. Al llegar al lugar de la crucifixión, le volvieron a desnudar, le hicieron echarse sobre la cruz y le atravesaron las muñecas con clavos de 15 centímetros de largo. Le torcieron las rodillas hacia los costados, de manera que los tobillos pudiesen ser atravesados entre la tibia y el tendón de Aquiles. Fue levantado en la cruz, que después encajaron en un agujero hecho en tierra. Allí le dejaron colgando, aguantando un calor intenso y una sed insoportable, expuesto al ridículo ante la multitud. El resultado. Igual que un diamante precioso, la cruz tiene muchas facetas. En la cruz hemos sido perdonados y han sido derrotados los poderes del mal. Colosenses 2, 13-15. En la cruz, Dios ha revelado su amor por nosotros. Nos mostró que no es un Dios ajeno al dolor, sino que es el Dios crucificado, que ha venido al mundo y conoce y comprende todo sufrimiento. En la cruz, Jesús nos da un ejemplo de amor autosacrificado. Primera de Pedro 2:21. Fijémonos ahora en 4 imágenes que el Nuevo Testamento utiliza para describir lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. El Tribunal de Justicia. La primera imagen procede del Tribunal de Justicia. Pablo dice que a través de la muerte de Jesús hemos sido justificados. Romanos 5:1. La justificación es un término legal. Si nos llevasen a un tribunal y fuésemos exculpados, estaríamos justificados, es decir, declarados justos. Había 2 amigos de la infancia. De mayores cada uno siguió su camino. Uno llegó a ser juez y el otro acabó en la delincuencia. Un día el delincuente compareció ante el juez. Había cometido un delito del que fue declarado culpable. El juez se encontró ante un dilema. Por un lado tenía que hacer justicia, no podía defraudar a la sociedad que había puesto en él su confianza, y por tanto debía condenar a aquel hombre. Pero por otro, no quería sentenciar a su amigo porque le amaba. Así que lo que hizo fue sentenciar al reo a pagar la multa justa por el delito. Eso es justicia. El reo no tenía nada para pagar, por lo cual iría a la cárcel. Tan pronto el juez bajó del estrado, se quitó la toga y entregó a su amigo un cheque para que pagara así la multa. Esto es amor y misericordia. Esta es una ilustración de lo que Dios ha hecho por nosotros. En su justicia, que no puede pasar por alto, Él nos juzga de nuestras culpas, pero en su amor ha venido en la persona de su Hijo Jesucristo y ha cumplido la condena por nosotros. De esta forma Dios es justo, pues no permite que el culpable quede impune.
y es también quien justifica, Romanos 3:26, al tomar sobre sí la condena en la persona de su Hijo, dándonos así la libertad. Dios es al mismo tiempo nuestro juez y nuestro Salvador. No es una tercera persona inocente, sino Dios mismo que nos salva. En efecto, Él nos da un cheque y nos dice que tenemos dos opciones. ¿Queremos que Él pague por nosotros o preferimos enfrentarnos al juicio de Dios por nuestra maldad? Esta ilustración no es del todo exacta por tres motivos. En primer lugar, porque nuestra condición es peor. La pena que enfrentamos no es una multa sino la muerte. En segundo lugar, la relación es más estrecha, ya que aquí no se trata de dos buenos amigos, sino de nuestro Padre del cielo, que nos ama más que cualquier padre de la tierra a su Hijo. En tercer lugar, el coste fue mayor. A Dios no le costó dinero, sino su Hijo único, que pagó la pena de nuestro pecado. El mercado. La segunda imagen procede del mercado. En todo tiempo las deudas han sido siempre un gran problema. En la antigüedad, si alguien tenía deudas importantes, podía ser vendido como esclavo para poder pagarlas. Mateo 18, 23, 25. En el mercado de esclavos, alguien podía sentir compasión por él y preguntarle: ¿cuánto debes? El deudor podía responder, por ejemplo, 10.000 denarios. Supongamos que el cliente se ofreciese a pagar los 10.000 denarios y después lo dejase en libertad. Actuando de esta forma, pagando el precio del rescate, estaría redimiendo al deudor. Nos dice el apóstol San Pablo: Él nos hace justos puramente por gracia, en virtud de la redención realizada por Jesucristo. Romanos 3:24. Para nosotros la salvación es gratuita porque Jesús ha pagado el precio del rescate por su muerte en la cruz. Marcos 10:45. Así somos liberados del poder del pecado. Esta es la libertad verdadera. Jesús dijo: por eso si el Hijo os hace libres, seréis libres de verdad. Juan 8:36. No significa eso que no pecaremos ya nunca más, sino que el dominio que antes ejercía el pecado sobre nosotros ya no existe y que siempre podremos ser acogidos y perdonados por Dios. El templo. La tercera imagen procede del templo. El Antiguo Testamento estableció leyes muy estrictas sobre cómo habían de ser perdonados los pecados. Un sistema complicado de ritos y sacrificios demostraba la seriedad del pecado y la necesidad de limpiarlo. En un caso típico, el pecador tomaba un animal perfecto y sin tara, imponía sus manos sobre el animal y confesaba sus pecados. Con este gesto se quería manifestar que los pecados eran transferidos al animal, que era después sacrificado a Dios en sustitución del pecador. El autor de la carta a los Hebreos señala que es imposible que la sangre de los corderos y de los bueyes borre los pecados. Hebreos 10:4. Tan solo era una representación, una sombra. Hebreos 10:1. La realidad vino con el sacrificio de Jesús. Solo la sangre de Jesús, nuestro sustituto, puede limpiar nuestro pecado, porque Él ha sido el sacrificio perfecto, ya que solo Él vivió una vida perfecta. Su sangre nos purifica de todo pecado. Primera de Juan 1:7. El hogar. La cuarta imagen procede del hogar. Hemos visto que tanto la raíz como el resultado del pecado es la ruptura de nuestra relación con Dios. El resultado de la cruz es la posibilidad de restaurar la relación con Dios. Pablo dice que Dios en Cristo reconciliaba al mundo consigo mismo. Hay quien caricaturiza las enseñanzas del Nuevo Testamento
sugiriendo que Dios es injusto porque castigó a Jesús, que era inocente, en lugar de nosotros. Eso no es lo que dice el Nuevo Testamento. Lo que dice Pablo es que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Él mismo era nuestro sustituto en la persona de su Hijo. Él ha hecho posible que nuestra relación con Él fuese restaurada. La separación ocasionada por el pecado ha desaparecido. Lo que le pasó al Hijo pródigo nos puede pasar a nosotros. Podemos volver al Padre y experimentar su amor y su bendición. La relación no es sólo para esta vida, es eterna. Un día estaremos con el Padre en el cielo. Seremos libres no sólo del castigo del pecado, del poder del pecado, de la contaminación del pecado, de la separación causada por el pecado, sino también de la presencia del pecado. Dios lo ha hecho posible a través de su autosustitución en la cruz. Dios nos ama tanto a cada uno de nosotros y quiere tener una relación con nosotros como un padre humano desearía tenerla con cada uno de sus hijos. Jesús no murió solamente por todos, sino que murió por ti y por mí. La redención es un hecho muy personal. San Pablo escribe sobre el Hijo de Dios que me amaba y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Si tú hubieras sido la única persona en el mundo, Jesucristo habría muerto por ti. Cuando vemos la cruz de esta forma personal, nuestras vidas son transformadas. Señor Jesucristo, te pido perdón por el mal que he hecho en mi vida. Te suplico que me perdones. Estoy arrepentido, estoy arrepentida, y dejo atrás todo lo que sé que está mal. Gracias por haber muerto en la cruz por mí, para que yo pudiera recibir el perdón y la libertad. Gracias porque me ofreces el perdón y porque me das el Espíritu Santo que deseo que habite en mí. Te pido que vengas a mi vida por medio del Espíritu Santo para que me acompañe siempre. Gracias, Señor Jesús. Amén.